Bienvenidas, bienvenidos a través de Psicoanálisis. Hoy iniciamos nuestra segunda temporada. En este recorrido vamos a conversar sobre el tema de psicoanálisis, instituciones y política. Y hoy nos acompaña el licenciado Diego Timpanaro, quien es presidente del Distrito 12 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y director del dispensario de Quilmes. Así que bueno, gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias. Dentro de la tradición argentina, no sé si vos lo compartís, el trabajo de los psicoanalistas en lo público tiene un lugar importante, ¿no? Desde el Lanús, ¿no? En fines de los 60 y los 70, hasta la actualidad, donde hay muchas colegas y muchos colegas participando de la atención pública. ¿Cómo pensás vos que se puede desplegar la tarea del psicoanalista dentro de estos espacios? ¿Por qué te lo pregunto? Tuve la oportunidad de leer algunos de tus artículos, donde tomás algunos conceptos de Deleuze y Guattari con respecto al territorio y al lugar del psicoanálisis, no sé si decir en esas prácticas o en esos lugares. Sí, a mí me parece que, como vos lo señalás, ¿no? Daniel, la diferencia de otros lugares en el mundo, en la Argentina, en Buenos Aires, hay una vasta experiencia de, digamos, el psicoanálisis en la institución pública de salud y escuchando allí. Vos traías, bueno, la cuestión de Lanús, de Goldenberg, ¿no? De alguna manera de poder llevar el psicoanálisis de lo que todavía no era Villa Freud a el otro lado del riachuelo, ¿no? El sur del conurbano, llevarle a los empleados de las fábricas, ¿no? como una apertura distinta respecto del sufrimiento subjetivo. Y otro dato que también me parece que también es importante remarcarlo, que tiene que ver con generar dentro del espacio de un hospital general internación en salud mental, ¿no? Goldenberg no esperó la Ley Nacional de Salud Mental para llevar adelante eso. Eso me parece que, como vos señalabas, forma parte, si se quiere, de la tradición del psicoanálisis en la Argentina, de participar de los hospitales, participar de los servicios de salud. Me parece que también hay una cuestión, si se quiere, histórica en la década del 80, también con la apertura democrática de las psicólogas, hoy hablamos de las mujeres psicólogas, yendo a los hospitales y empezando a pelear un territorio a partir de una oferta distinta, esa cuestión de dejar de ser, digamos, como una ayudantía del psiquiatra, ¿no? Y eso generó, lugares que son los lugares que hoy ya están dados, ¿no? En muchos servicios de salud mental de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, quienes están a cargo son psicólogos y psicólogas, ¿no? Y si uno mira hacia atrás, eso es relativamente nuevo. Y a mí me parece que esos espacios se han ganado a partir de disputa territorial, ¿no? Y de oferta de una cosa distinta, diferencial, que genera efectos y nuevos sentidos. Es interesante lo que decís porque cuando vos retomás esta cuestión de lo que eran las incumbencias y en mi caso que ya tengo unos cuantos años, todavía cuando estaba estudiando participamos del momento que se pudo generar la ley de incumbencias a psicólogas y psicólogos ahora en este caso, realmente fue un antes y un después, ¿no? Y también había muchas resistencias. Es interesante lo que señalás vos, de que hay que dar a veces como una especie de batalla cultural o social para poder acceder a determinados lugares, en especial los de conducción, por decirlo, o de liderazgo, ¿no? Sí, sí, aparte, si uno también se fija de alguna manera en la historia de las carreras de psicología, en el surgimiento de las carreras de psicología,
uno ahí va viendo que surgen desde la filosofía, desde la educación, alrededor de la década del 50. Entonces también nuestra profesión, nuestra disciplina en términos universitarios es relativamente joven, ¿no? Tiene alrededor de 70 años, 60. Entonces también allí hay un trabajo a realizar, a poder construir como colectivo, bueno, los objetivos propios de cualquier corporación, ¿no? Que bueno, que en esa tarea de alguna manera estamos. Obviamente hay una cuestión de índole histórica, ¿no? Hay una interrupción de cierta tradición de participación política, de construcción colectiva, de ir pensando la profesión en función de las particularidades de un país que se vio interrumpida con la dictadura militar de 1976, ¿no? Y bueno, y el retorno a la democracia también hace que los psicólogos se replanteen esos lugares de inserción profesional, de inserción laboral, porque bueno, pusieron en juego su vida. Entonces, hay razones históricas, me parece también, como para poder leer por qué la gran mayoría hoy por hoy eligen, a veces sin elegirlo, pero porque está formateado así, la profesión liberal, ¿no? Pero que bueno, son cuestiones seguramente más a debatir al interior del colectivo respecto, bueno, de cuáles son nuestros intereses, cuál es el diagnóstico de nuestra profesión y qué queremos hacer, ¿no? Dónde queremos trabajar. Seguro. Siguiendo con lo que veníamos charlando en relación a tu experiencia en el dispensario, ya acercándonos al tema de lo político, quería que nos cuentes un poco cómo vas desplegando tu actividad, ¿no? Yo recordaba hace un tiempo que los primeros discípulos de Freud tenían una militancia política, inclusive abrieron en Berlín, en Viena, distintos dispensarios, en especial en Viena, lo que fue la época de la Viena Roja, que lo dirigía un alcalde comunista, que bueno, después con el nazismo barrieron todo. Vos estás realizando una actividad que tiene que ver con la política de la salud y no sé si también con la política partidaria. Si bien hemos tenido hace unos años un ministro de salud que era psicólogo, no hay muchas, me parece a mí, reflexiones, salvo algunas cuestiones excepcionales, sobre el psicoanálisis y la práctica política, siendo que justamente hay muchas colegas y muchos colegas que están participando intensamente en la cuestión política, ¿no? Claro. Bueno, ahí abrís todo, todo un capítulo importantísimo. Bueno, Daniel, mira, me viene ahí como una frase famosa que es, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, ¿no? Que es, nada, de Osvaldo Soriano, si yo no recuerdo mal, en No habrá más penas ni olvido. Y después, bueno, la retoma Leonardo Fabio, ¿no? Y se le hace decir a Gatica en la película, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí hay dos o tres cuestiones. Una es esta cuestión, digamos, como si se quiere, filosófica, histórica, fundamental, que es la que planteaba Aristóteles, ¿no? del zoon politikon. Julián Marías, ahí en la edición de Gredos, de la Ética Nicómaco, dice, bueno, nada, como que forzadamente se lo traduce como el animal político, pero en realidad tendría que ser el ser social del hombre, ¿no? El ser social del ser humano, en donde necesariamente todos, más allá de los lugares que ocupemos, participamos de la polis, de la vida pública, ¿no? A veces más, a veces menos, a veces solamente el ciudadano con su voto, y en realidad son formas de estar allí en el mundo de la política, ¿no? A veces, nada, está ese famoso apotegma de, bueno, yo soy apolítico, ¿no? Como si alguien no viviera en las cívitas, ¿no? Digo, todos somos ciudadanos, todos participamos de la política, bueno, después habrá que ver qué es lo que cada quien
hace en términos prácticos con eso, ¿no? Vos nombrabas la cuestión de los discípulos de Freud y me acuerdo de cierta idea de Freud respecto de la práctica del psicoanálisis. No recuerdo exactamente en qué texto, pero él decía, bueno, ojalá en algún momento los psicoanalistas estén en los hospitales públicos, ¿no? Brindándole el psicoanálisis, nuestra práctica, ¿no? A cualquier persona y que vengan gratuitamente a atenderse. Entonces, uno podría decir, bueno, allí hay una definición política de Freud respecto de la práctica del psicoanálisis. Entonces, ahí me parece una cuestión, como decíamos también antes, ¿no? que tiene que ver con la historia de la Argentina, la inserción del psicoanálisis en la Argentina y después, bueno, cómo cada psicoanalista lleva adelante su práctica. A mí me parece que hay algo que es interesante. Germán García en algún reportaje también decía, un psicoanalista es alguien que tiene un consultorio en una ciudad. ¿No? Dado como una definición, ¿no? A mí esa definición siempre me pareció interesante. Un psicoanalista es una persona, alguien que tiene un consultorio en una ciudad. Y bueno, y allí, en esa ciudad, es donde se lleva adelante, en principio, la práctica del psicoanálisis y el discurso del psicoanálisis. Llevar adelante el discurso del psicoanálisis es una práctica política. Y después, me parece que también hay como otra cuestión respecto de los psicoanalistas y su decisión de cómo llevan adelante esa práctica política. Tranquilamente un psicoanalista puede quedarse en su consultorio, tranquilamente un psicoanalista puede abrir la puerta del consultorio y meterse en la ciudad. A mí me parece que ahí hay algo del orden de una banda de Moebius entre lo íntimo y lo éxtimo de la práctica y de la ciudad. Yo no sé si me parece interesante lo que decís de Germán García, porque es una definición que a mí me causa cierta crítica posible, ¿no? No sé si fue una ironía en relación a la de Lacan, que señalaba, creo que le pregunta qué es el psicoanálisis, lo que practica un psicoanalista, ¿no? Con una especie de humorada, pero esa me parece mucho más abierta, digamos, ¿no? Cuando él lo ubica en el consultorio, como práctica, y bueno, y los que realizan práctica fuera del consultorio no serían psicoanalistas. No sé cómo te resuena a vos, como la citaste, si le haces esa lectura, digamos. Claro, pero es que a mí me parece que ahí está el punto y es como una interrogación de hasta dónde llega esa intimidad y extimidad, ¿no? Hasta dónde llega esta cuestión del discurso psicoanalítico. Porque el discurso psicoanalítico es el revés, ¿no? Del discurso del amo, es el revés del discurso capitalista, que es el sustituto del amo, y allí, digamos, hay que realizar una práctica. Y volviendo a lo que señalabas, la práctica política es una práctica semejante a la práctica del psicoanalista en el sentido de lo imposible, ¿no? Se trata de lo imposible. Freud decía, ¿no? Gobernar, educar y psicoanalizar tienen que ver con lo imposible. Entonces, allí hay algo de caminos semejantes, ¿no? ¿Vos pensás alguna vez en relación al que el psicoanálisis puede hacer una lectura de lo político como síntoma o como alguna cuestión dentro de nuestras propias categorías, para decirlo de algún modo? Bueno, pero fíjate, ahí estamos en ese punto que vos habías dejado, me parece. ¿Se trata eso del psicoanálisis? ¿No? Digo, ¿el psicoanálisis podría realizar una escucha de lo político y decir algo en relación a eso? Sí, no. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? ¿No? ¿Eso tiene que ver con la clínica psicoanalítica? Porque uno podría decir, bueno, ¿no? como dice Lacan, bueno, el psicoanálisis es una práctica. Después, digo, la teoría, en fin, pero es una praxis. Después me parece que
puede llegar a haber, y entiendo de modo válido, definiciones de los psicoanalistas respecto de lo que escuchan en la ciudad, ¿no? Respecto de lo que pueden llegar a decir. De hecho, en las elecciones en Francia, Jacques Alain Miller salió a decir públicamente determinadas cuestiones, siendo, no sé, psicoanalista, ¿no? Entonces, que eso me parece que también forma parte, tal vez, como te mencionaba antes, de la apuesta que hace cada psicoanalista respecto del discurso del psicoanálisis en la polis. Sí, siempre pienso que el debate es si la lectura psicoanalística es realmente una lectura psicoanalítica o es instrumental a la ideología de quien la enuncia, vamos a decir así, ¿no? En esta circunstancia yo creo que el debate era un poco ese, ¿no? Pero también el que por ahí realiza la crítica también se le cuela la ideología, digamos, es como algo inevitable. Sí, porque también el psicoanálisis, aparte de ser una práctica clínica, también es un producto cultural hoy. Hay psicoanalistas en la calle Corrientes, en un teatro. Es verdad. O hay gente que la llaman psicoanalista en un estudio de televisión. Entonces también el psicoanálisis en Buenos Aires, en la Argentina, es un efecto de nuestra cultura, del Río de la Plata, y bueno, qué sé yo, en muchísimas ocasiones la gente se presenta como psicoanalista y por ahí, bueno, no le andan pidiendo tantos pergaminos, bueno, o qué opina de tal o de cual, ¿no? Y como vos decís, hay programas, programas que tienen que ver con medios de comunicación hegemónicos, con apuestas políticas, donde hay llamados psicoanalistas hablando de lo que venga. Diagnosticando políticos y demás. No sé, es como, bueno, hablando, ¿no? Que cada quien puede hablar de lo que quiera. No nos vamos a oponer a que la gente hable. Al contrario, diga lo que quiera. El tema, bueno, también eso me parece, en cierta lectura tiene poca consistencia, o mejor dicho, esa consistencia que tiene que ver, bueno, con el entramado de una discursividad, ¿no? Y siempre me parece que el psicoanálisis, en su misma enunciación, se encuentra con su misma falta, ¿no? Siempre queda algo indefinido, a pesar de que quien lo enuncie tenga una pretensión de decir algo sumamente consistente, cerrado, sin posibilidad de que tenga agujeros. Me parece que en el mismo enunciado aparece esa limitación si uno se ubica como psicoanalista o desde el psicoanálisis, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque ahí también hay una cuestión no es el mejor término, pero es el que me surge, digamos, como de la esencia del psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál sería la esencia de la práctica del psicoanalista? Y bueno, generar un efecto, ¿no? Una vez que ese efecto se generó, bueno, habrá que retirarse, ¿no? Lacan, que era un dandy, operaba como Brumel, ¿no? Que cuando generaba un efecto, ya estaba hecho el asunto y se retiraba de la escena. ¿No? Uno podría decir, bueno, cuando hay allí el sujeto de lo inconsciente, ¿no? Cuando se produce esa división subjetiva, ya no hay nada más que agregar. Está muy acertado lo que decís, me parece interesante. Nunca lo había pensado, es cierto, ¿no? La cuestión de generar un efecto, pero el de retirarse después de haberlo generado, ¿no? Y que, bueno, la persona o el sujeto donde se produjo ese efecto verá cómo continúa con eso. De hecho, tiene que ver un poco con esto que mencionabas de la dirección de la cura, que no es una dirección de conciencia, ¿no? Nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Para eso está otra gente. Bueno, la política en parte tiene esa función, ¿no? ¿Seguro? Sí. Sí, y allí es interesante también esto que vos mencionabas, porque bueno, en la política se trata de un bien,
¿no? Un bien social, un bien que se construye, se trata de un bien. Y el psicoanálisis, en todo caso, se trata del bien decir, ¿no? Bueno, que opera de otra manera. Ahora, eso me parece que no excluye la práctica del psicoanálisis en la ciudad. Un analista me parece que también es un significante en constante transformación y en constante formación. Digo, no hay una formación de una vez y para siempre. Por el mundo en el que vivimos, ¿no? Hoy estamos recién, si se quiere, saliendo de lo peor de la pandemia, estamos comenzando a ver todos los efectos subjetivos de lo que implicó la pandemia para cada quien. El otro día, conversando con algunos colegas, recordábamos que por ejemplo, Freud empieza a pensar en la pulsión de muerte en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con este mundo global en el que vivimos, en donde, bueno, la pandemia deja en claro que no aprovechamos la oportunidad para ser mejores seres humanos, más solidarios, pensando en el otro, sino que las desigualdades se profundizaron, el mundo pareciera que va a seguir así. Entonces, bueno, habrá que ver cómo desde cada espacio que ocupa un psicoanalista, cómo lleva adelante esa cuestión de sostener el revés del discurso del amo, ¿no? Lo que recordabas de Freud, justamente, cuando él se propone que los psicoanalistas participen de la atención pública, también es un cambio que coincide que tal vez con este que contás de 1920 y la pulsión de muerte, este artículo, creo que es el porvenir del movimiento psicoanalítico o algo por el estilo, no recuerdo, que es del 18, que contrapone uno de unos años atrás, donde decía que la práctica del psicoanálisis solamente se podía dar en determinados sectores de la cultura o de las clases sociales y que los pobres era como que no claro, podían aprovecharlo. Hay un cambio rotundo, sí, ¿no? Sí, y en ese sentido, no sé cómo vos lo pensás, ¿no? Yo te digo como eso lo pienso yo, me gusta mucho esto que yo recordaba antes de tus textos en relación al territorio, a lo desterritorializado, me cuesta decir la palabra, es algo que a veces debato con amigos y colegas. No sé cómo yo al psicoanálisis lo veo como una práctica territorializada, que por ahí a veces se desterritorializa, o digamos mejor, se corre un poco del territorio y vuelve, ¿no? Pero que no puede ser sino parte de un territorio. Pero bueno, no sé cómo lo pensás vos. Ahí también me parece, Daniel, está como la definición de territorio. ¿Cuál es nuestra tierra, nuestro terroir, ¿no? ¿Dónde ponemos los pies? Y que ahí la cosa cambia. Guattari dice ahí en esos textos sobre ecosofía, que en realidad tienen que ver con unas conferencias que dio en Río de Janeiro en 1992, que no me lo acuerdo textual, pero como que el ser humano hoy está cada vez más desterritorializado porque le cuesta engancharse con las representaciones del mundo, ¿no? Es como que ese fluir de las representaciones es cada vez más veloz, ¿no? Hoy estábamos hablando en la previa ahí de los teléfonos, nada, como de esa nueva relación con el mundo que va a partir de ese gadget, que es un objeto del discurso capitalista también, colabora con la desubjetivización, porque en realidad territorio y subjetividad van de la mano. Entonces, ahí me parece que hay una definición abierta en relación a esto, ¿no? De plantear un psicoanálisis para todos y para todas, universal, poder abrirle la puerta del consultorio a cualquier ser hablante. El punto es que después eso no es para cualquiera. Todos pueden entrar al consultorio, pero después bancarse las consecuencias de escucharse y obrar en consecuencia, eso sí no es para cualquiera, es para algunos, ¿no?
obviamente allí está la apuesta de cada quien de poder enfrentarse con sus miserias, con ese equilibrio entre el goce y el deseo, y poder hacer algo con eso, ¿no? Pero en los lugares está muy interesante lo que decís, y mientras vos decías yo pensaba que a veces en los lugares públicos, donde hay una guardia, donde hay urgencias, donde hay un gran padecimiento del sujeto que viene a pedir ayuda, ¿no? No sé si vos pensás al psicoanálisis en un principio como algo que puede brindar una psicoterapia para aliviar un momento muy difícil. Lo digo por esto que decís, bueno, cualquiera puede entrar, pero hay que ver quién se lo banca, ¿no? ¿Habrá otra pata, digamos, en tanto que participa de lo público, donde no se recorra tanto por ese lado, sino más, bueno, para darle un lugar a ese sufrimiento y que pueda ser de otra manera? Sí, pero ahí me parece que el punto sería, digamos, como de conexión, si se quiere, como vos mencionas, entre una psicoterapia y un psicoanálisis, ¿no? En la cuestión del sujeto, de la subjetividad, porque allí hay psicoterapias que no toman en cuenta ni la subjetividad ni a un sujeto. Entonces, a mí me parece que si en la guardia de un hospital público hay un psicólogo que puede realizar una escucha singular de ese padecimiento subjetivo, bueno, ya hay un espacio posible para que algo se transite. ¿Será psicoterapia? ¿Será psicoanálisis? Bueno, eso también va a depender un poco de las consecuencias de ese encuentro, ¿no? Pero a mí me parece que esto que traías de Freud, hay allí una apuesta cada vez en cada llamado de la guardia para cada psicoanalista que está allí, si toma ese llamado, ¿no? Y cómo lo toma. Está muy bueno. Yo, sabes, también lo pensaba en relación a veces a la psicosis y ya a mi experiencia clínica, donde algunos padecimientos, algunos descentramientos, algunas crisis, implica que por ahí la palabra no tiene un efecto esperado, ¿no? Y el trabajo en equipo con otras disciplinas es fundamental. Un poco me refería también, pensando en una urgencia, a esa estrategia posible, ¿no? No sé si vos la pensás, si la tenés presente, en relación a cierto entrecruzamiento entre el psicoanálisis y otras prácticas. Sí, pero ahí nuevamente también me parece que tiene que ver un poco, como hablábamos antes, en otro terreno, con la apuesta política de cada psicoanalista, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar a llevar su práctica, hasta dónde puede llegar a escuchar a un sujeto, ¿no? Obviamente que en el consultorio se da un contexto determinado, pero digo, hoy por hoy, tranquilamente, conozco equipos interdisciplinarios donde trabajan psicoanalistas que están trabajando en consultorías de salud sexual integral. Psicoanalistas que trabajan con pacientes que van a recibir un trasplante de órgano. Psicoanalistas que trabajan con chiquitos que sufren determinados tipos de padecimiento. ¿Por qué no podría un psicoanalista intentar diálogos posibles con otras disciplinas para poder llevar adelante su práctica? Sí, yo creo que sí. Sí, y teniendo en cuenta, lo digo mal, un poco en broma, ese territorio, vamos a decir así, ¿no? De la urgencia, de lo que trae también el sujeto, ¿no? Que viene a vernos, a solicitar ayuda, ¿no? Sí, porque ahí también hay toda una discusión, a veces al interior de distintas escuelas psicoanalíticas, de qué tipo de sujeto es el que nos viene a demandar hoy, ¿no? Incluso en términos filosóficos, ¿no? El muchacho coreano, Byung-Chul Han, que es así como muy famoso entre mucha gente aquí en Buenos Aires,
en alguno de sus textos, él plantea de que estamos ante el comienzo de un nuevo tipo de sujeto, ¿no? Que es discutible eso, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también si es que pasa esto, que estamos ante un nuevo tipo de sujeto. Allí podemos encerrar esto de que se llama, no sé, la declinación del nombre del padre, la pérdida de esa noción de Estado-nación, los flujos ininterrumpidos de representaciones, digo, distintas conceptualizaciones. Entonces, bueno, ¿qué respuesta o qué tipo de escucha va a ofrecer un psicoanalista a esta novedad? Bueno, digo, ya para ir cerrando, la verdad que tenemos muchos temas para hablar, pero tenemos un tiempo finito, digamos. Y quería preguntarte si vos pensás que nuestra práctica la podemos ubicar dentro del campo de la salud mental. Sí. Si es así, ¿por qué? Porque sabés que es dentro de veces del psicoanálisis un poco controvertido la cuestión de si somos parte de la salud mental o no. Tal cual. A mí me parece que sí. Digo, tomando como, si vos querés, ahí marco, hay una definición de la salud mental que a mí me gusta, me resulta simpática, que es de Alush, Jean Alush, discípulo de Lacan, que bueno, de vez en cuando viene a Buenos Aires, a Montevideo, ¿no? Y en un viejo libro, que me parece que es letra por letra, en el prólogo, Alush dice, la salud mental es pasar a otra cosa. Entonces a mí me parece como una definición muy interesante de un discípulo de Lacan que hizo escuela, eso, ¿no? Una definición de la salud mental por parte de un psicoanalista lacaniano. A mí me parece que sí, que es posible que el psicoanálisis participe de la salud mental, que un psicoanalista participe de la salud mental, intentando también, obviamente, interrogar, cuestionar, poner en cuestión qué quiere decir eso de la salud mental. Digo, porque eso forma parte, si se quiere, de la práctica fundamental de cualquier psicoanalista, ¿no? Digo, participar de un espacio interrogando el sentido que le corresponde a ese espacio. Me gusta escucharte porque, digamos, si uno no pudiera dar una consigna de lo que vos decís, diría no, ni excluir ni autoexcluirse de los espacios, ¿no? Sino salir a escuchar y hablar también, ¿no? Y tomar la palabra y... Sí, porque también, de alguna manera, el futuro del psicoanálisis depende de los propios psicoanalistas, ¿no? De hecho, qué sé yo, Freud jamás imaginó que nosotros hoy acá, en la biblioteca Horacio González, estemos hablando de psicoanálisis, ¿no? En un lugar del mundo bastante alejado de todo en un punto, sí, ¿no? Pero... Él hablaba, no recuerdo en qué tipo de intercambio epistolar, jorobaba un poco y decía, no, imagínate, lo que vamos a supervisar cuando el psicoanálisis llegue allá a Sudamérica. Y bueno, nada, hoy estamos aquí, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y nada, y me parece que el psicoanálisis en la Argentina es un lugar en el mundo en donde seguimos muy humildemente aquellas cuestiones que continuamos leyendo cada vez en Freud y en Lacan, ¿no? Bueno, digo, la verdad que estoy muy agradecido, yo lo pasé muy bien, aprendí mucho de lo que nos contaste. Y bueno, espero que vos también te hayas sentido cómodo. Sí, muy cómodo. También he aprendido y me parece, como hablamos, ¿no? de que estos espacios de diálogo, de poder de alguna manera dar cuenta de nuestro pensamiento, tiene que ver con la formación de los psicoanalistas, con el sostenimiento de nuestra práctica y con realizar una apuesta política en relación al discurso del psicoanálisis. Bueno, como bien decía Diego, este programa y los que siguen lo vamos a hacer aquí en la Universidad de General Sarmiento, que con mucha generosidad nos ha permitido utilizar la biblioteca Horacio González para poder realizarlo, así que también un agradecimiento a la universidad y bueno, nuevamente muy agradecido Diego y bueno, nos esperamos en la próxima. Un saludo. Gracias.